hemos estado estudiando durante todo este tiempo el tabernáculo. Ya llevamos bastante tiempo en realidad. Y yo no sé usted, pero a mí me ha generado una muy buena sensación este estudio. Es muy profundo, sí, tenemos que decirlo. Ha sido un estudio muy minucioso y muy profundo. Y esa profundidad no está lejos de terminar. Más bien vamos entrando cada vez más. Cosas sumamente importantes. Quiero rescatar que este estudio está diseñado para que usted sea un mejor hijo de Dios. Este estudio está diseñado para que usted encuentre una identidad, para que usted logre recibir de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, la revelación de lo que antes era una sombra y ahora es una realidad. Usted y yo somos el cumplimiento del sueño del santuario. Ve qué interesante eso. Usted y yo somos el cumplimiento del sueño del santuario. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Dios establece a Moisés la orden de hacer el santuario, evidentemente Cristo es la representación principal del mismo, pero hay una verdad intrínseca en esto, y es que nosotros debemos ser guiados y llevados por el Espíritu de Dios a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Significa que cuando hablamos del santuario, hablamos del camino que nosotros debíamos y debemos seguir para estar en la presencia de Dios y constituirnos en ese santuario que Pablo reafirma cuando dice que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces recuerde que cuando Pablo habla del templo del Espíritu Santo, si bien es cierto puede estarse dirigiendo a la mentalidad griega de aquellos a quienes les da el mensaje, él ha sido enseñado en su quehacer hebreo. Y recuerde que él fue enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más prominentes de la antigüedad, de la enseñanza rabínica, y él era fariseo de profesión, de estudio de la palabra. Él era fariseo, no mentiroso, no hipócrita, no, era fariseo, ¿okay? Como decir teólogo, es digamos una transcripción. Entonces entendemos que Pablo, cuando habla del templo, habla de una construcción que todos pueden ver, pero habla espiritualmente de una construcción que nadie puede entender sino él, porque él sabe de qué está hablando. Cuando él dice sois el templo, sí, vean ese templo, ok, pero yo estoy pensando en otra cosa, lo que de Dios recibimos como el tabernáculo. Y quiero comenzar en esta noche con una diapositiva que necesito que todos vean. Ya la habíamos mostrado anteriormente, que tiene que ver con la posición de los muebles en el tabernáculo. Usted la puede ver ahí en la pantalla. Recuerden que tenían como una posición de cruz, ¿verdad? Era lo que habíamos señalado. Más o menos el camino de la cruz es la posición en la que están colocados los distintos muebles dentro del santuario o dentro del tabernáculo, específicamente hablando. Tenemos a la entrada el altar del sacrificio, seguido del lavacro. Entramos al lugar santo y tenemos tres elementos ahí. Tenemos la lámpara o la menorá, tenemos el altar del incienso y tenemos la mesa de los panes de la proposición, y tenemos al fondo, en la parte de más adentro, el arca de la alianza o el arca del pacto, ¿sí? Esto, en la posición en la que se encuentran, nos da a entender una cruz. Ahora, yo quiero que usted tome en consideración esto. Esta forma en la que está distribuido el tabernáculo, los utensilios propiamente del tabernáculo, nos da una semejanza del cuerpo de Cristo y nos habla de intención en Cristo Jesús. Si usted ve esa cruz y usted quita esos elementos y usted colocase a un Cristo ahí con sus manos abiertas hacia los lados, usted va a encontrar la figura tradicional del crucifijo, la cruz con un Cristo en ella, ¿verdad? Lo que la tradición enseña. Bueno, déjeme hablarle un poquitito y rápidamente de esa transcripción en un plano espiritual. A los pies estarían ubicados el altar del sacrificio y el lavacro. Esto tiene que ver con limpieza. Ambas cosas tienen que ver con limpieza, limpieza del alma y limpieza del cuerpo. El alma se limpia en el altar del sacrificio, ahí es donde entregamos todas las cosas
que hay dentro de nosotros, quemamos lo que hay dentro de nosotros. Y físicamente nos presentamos delante del Señor limpios a través de mirarnos en el lavacro y con esa agua limpiar nuestro ser. Eso estaría representado a los pies. Pasamos al lugar santo y encontramos tres elementos específicos que no están colocados estrictamente en ese orden, que están uno al lado del otro, sino que había la lámpara a mano derecha y estaba la mesa de los panes a mano izquierda. Esto nos habla precisamente de las manos del Señor, ¿sí? Pero el altar del incienso estaba colocado en el centro y adelante, en el centro y arriba. Era colindante con el velo del lugar santísimo, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahí estaba ubicado. Ese altar representa el corazón del Señor. El corazón tiene que ver con intención. Y hoy vamos a hablar de ese altar. Y el arca representa la cabeza del Señor, ¿sí? Entonces ya usted puede tener un panorama viendo esa imagen, ya usted se puede imaginar esa posición, digamos, de Cristo y entender que todo el santuario tiene que ver con Jesucristo. Todo lo que hay ahí nos habla de Jesucristo, ¿sí? Le pido nada más, por favor, que no se vaya a comprar un crucifijo como para tenerlo ahí para acordarse de lo que le estoy diciendo. No, solo en la mente, ¿sí? Vamos a hablar del altar del incienso. Acompáñeme, por favor, libro de Éxodo, capítulo 30. Voy a leer en la Reina Valera 60, versos 1 al 9. Dice de esta forma: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Verso 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Ve qué interesante. La instrucción, y quiero hablar del altar del incienso, porque al abrir la cortina del lugar santo, ¿alguien recuerda cómo se llama la cortina de acceso al lugar santo? La verdad. Al abrir, lo que encontramos de frente es el altar del incienso. Los otros 2 muebles están a los lados, es decir, tienes que mirar a izquierda y derecha para poder ubicarlos. Pero de frente lo que encuentras es el altar. Note esto que es importante. Cada vez que se levanta una cortina, hay un altar. Cada vez que se levanta una cortina, de frente hay un altar. El altar del sacrificio está a levantar la cortina del atrio. Es el primer mueble que encuentras. Cuando abres la cortina del lugar santo, encuentras de frente el altar del incienso. Y cuando abres la cortina del lugar santísimo, tienes de frente el arca del propiciatorio, el lugar donde está la presencia de Dios, el sumo altar de todos, el trono de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, vea qué interesante, después de cada cortina hay un altar, sacrificio, incienso, el trono de Dios. Ok. Vamos a hablar del altar del incienso porque es necesario que se nos revele, ya que este altar tenía una acción directa
en todo el santuario. Ubíquese dentro del santuario, dentro de la edificación, dentro del edificio. Estamos en un lugar de acceso absolutamente restringido. Aquí nadie entra sino el que Dios determina que debe entrar. Y quien Dios determinó que debe entrar es Aarón. Es el único que tiene espacio para poder acceder a este lugar y ministrar la presencia de Dios. Desde que Aarón entra a ese lugar, se encuentra con la presencia de Dios. Hay un aroma dentro, no fuera, dentro. Recuerde esto: el altar del incienso, evidentemente, tal y como como lo dice su nombre, es un altar para liberar un perfume. Es un aromatizante del espacio que está dentro del tabernáculo. No es una fragancia para afuera, es una fragancia adentro. Escuche bien, esta fragancia no es para el mundo, esta fragancia es para Dios. Estamos hablando del corazón. Estamos hablando de que en nosotros hay un espacio donde debe existir una fragancia constante, un olor fragante que es para Dios. El olor fragante no es para el mundo es nuestro testimonio. El olor fragante es para Dios. Porque el olor fragante tiene que ver con ese mover de adoración, de oración y de intercesión que nosotros le entregamos solamente a Dios. Lo que estamos encontrando en el lugar santo ya es algo que Dios cela profundamente y lo recupera para sí mismo. Esto es de Él, esto le pertenece a Él. Nadie puede verlo, nadie puede tocarlo, nadie puede antojadizamente llegar a hacer nada en ese lugar. Ese es el cuarto de Dios, el aposento de Dios, el lugar donde Dios habla, el lugar donde Dios genera y da las direcciones al pueblo, es el lugar donde Dios habla con Moisés. A ese lugar no entra el diablo, a ese lugar no entra la tentación, a ese lugar no entra el pecado. Sígame acá, porque dentro de ese lugar hay paredes forradas en oro. Todo lo que usted encuentra arriba, a los lados, es paredes forradas de oro, pero el piso es de tierra. ¿Ha visto usted dentro de lo que usted ha leído, que sé que usted lo ha leído ya muchas veces, que en la construcción del tabernáculo no hay piso? ¿Por qué no hay piso? Evidentemente porque está en el desierto, pero podría estar en cualquier otro lugar y el piso cambia. La pregunta es: ¿por qué no tiene piso? Porque el templo de Salomón sí tenía piso, evidentemente. Y cualquier templo tiene piso, pero ¿por qué el tabernáculo no tenía piso? Es decir, hagamos paredes, hagamos y forremos la madera de las paredes con oro, hagamos cortinajes esplendorosos, pero no hagamos piso. ¿Por qué? Porque esto habla de la asignación que tú y yo tenemos. Nosotros no somos celestiales, somos terrenales. Nuestra adoración siempre será aquí en la tierra, nunca será en el cielo, excepto en las bodas del Cordero. Por eso cuando vamos y adoramos, después nos devolvemos. O sea, no es que nos devolvemos, es que nos devuelven. Porque desciende la nueva Jerusalén y desciende con nosotros adentro. Porque la tierra de nuestra asignación es esta. Dios puso al hombre ¿dónde? En la tierra. ¿Para qué? Para que fuera aquí el representante de Dios. Por eso el piso del tabernáculo es de tierra. Para que no olvidemos que aún estando rodeados de su divinidad, no somos Dios. Dios es el que me cubre, pero yo soy hombre. Esta es mi posición. Tengo a Dios a los lados, tengo a Dios delante, tengo a Dios atrás, tengo a Dios arriba, pero abajo
tengo el recordatorio de que mi lugar de asignación es la tierra y que yo puedo estar rodeado de la gloria de Dios, inundado, inmerso en la gloria de Dios, que sigo siendo hombre. Él es el único Dios. Amén. Por eso el tabernáculo no tiene piso, porque es una construcción que nos recuerda quiénes somos y recuerda quién fue Cristo cuando estuvo caminando aquí en la tierra con nosotros. ¿Quién era Cristo? Un hombre perfecto, rodeado de divinidad, pero era un hombre. ¿Sí? Por eso no hay que ponerle piso al tabernáculo. Hay gente que hoy ya le puso piso al tabernáculo, aunque sea lujado, pero le puso piso. Y modificamos las cosas. Por eso es que Dios no le pide a nadie que le haga un templo, porque Él estableció un tabernáculo por un diseño. Presta atención aquí. Dios no le pidió a David que le hiciera un templo. Fue honrado por el corazón de David con la intención de que le hiciese un templo, pero él nunca lo pidió. ¿Por qué? Porque el templo no era el diseño de Dios, era el tabernáculo. Y cuando hablamos de diseño, hablamos de dirección. Dios sabía lo que estaba pidiendo, porque Dios sabía de qué estaba hablando. Dios sabía hacia dónde se estaba dirigiendo con este simbolismo profético. Dios sabía lo que quería que todos entendiéramos, que nos fuese revelado. Dios no estaba buscando un lugar físico donde morar, estaba buscando un lugar profético que nos revelara a nosotros la esencia de Cristo en nosotros, porque la intención después del tabernáculo era morar en nosotros, no en un templo. En un templo donde ahora nosotros somos el receptáculo de la gloria de Dios. Dice la palabra que somos portadores de la gloria. Así es que alégrese usted de ser piso de tierra. Somos piso de tierra a pura honra, con los pies buen puestos sobre la tierra, pero rodeados de la divinidad de Dios. Amén. Dígame, hágame sentir como que usted está conectado. Estamos rodeados de la gloria de Dios. Ok, hablemos del propósito del altar. ¿Para qué un altar ahí dentro? ¿Para qué? ¿Qué razones tiene un altar ahí dentro? Bueno, el primer propósito, y suena evidente, es quemar incienso. A este altar se le conoce como el altar del incienso, el altar del perfume. Esos son los nombres comunes de este altar. Este altar tiene como propósito mantener una fragancia dentro del lugar santo que impregna las cortinas, los cortinajes, impregna todo lo que toca, porque es humo. No es como las fragancias eléctricas de hoy, ¿verdad? Que usted conecta y sale ahí el humo. No, si sale humo, preocúpese, ¿verdad? Si empieza a salir humo, corra. Había un humo que salía y llenaba el lugar. Hay un canto que nosotros pocas veces entonamos, pero dice: y el humo llenó la casa de Dios y su gloria está ahí. El humo de Dios, de ahí sale el humo de Dios, porque la presencia de Dios es para nosotros simbólicamente manifestada como humo. La gloria de Dios la vemos como humo, porque cuando la obra está terminada, dice la palabra que el Señor desciende y se llena de humo el tabernáculo. Y cuando Dios quería hablar con Moisés, se llenaba de humo el tabernáculo. Y cuando años posterior Salomón construye el templo, se llena de humo el templo. Es decir, el humo es una manifestación de la gloria de Dios. El humo lo que nos da a entender es: Dios está ahí, en ese lugar. ¿Sí? Ahora bien, la razón del altar del incienso evidentemente no es que hubiera un humarascal adentro, o sea, no es una quema forestal lo que estaban haciendo. No es que salían intoxicados, ¿verdad? Tose y todos asmáticos los sacerdotes. No, esa no era la intención clara, ¿verdad? Era la fragancia. Porque la cantidad de incienso que se quemaba era tan, pero tan específica,
que el humo era tan tenue, pero tan constante, que debía mantenerse 24 horas ahí, en el ambiente. Ojo aquí, esta lámpara necesariamente tenía que ser limpiada, mantenida por Aarón, por el sacerdote. La persona con la investidura, la persona ungida para poder estar, uno, dentro de ese lugar y dos, autorizada para tocar lo que está ahí dentro. No se puede tocar lo que está ahí. No se puede tocar, no se puede travesear, no se puede jugar con lo que está ahí. Todo tiene propósito y habla de algo. Y el único que puede entrar y ministrar en ese lugar es el sacerdote, en este caso Aarón. Y Aarón iba todos los días, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, dice la palabra, y traía en un tazón fuego del altar, carbones encendidos del altar del sacrificio. No traía sangre, porque no era para eso. Era carbón encendido del altar. Cuando él traía ese carbón encendido, lo colocaba en el lugar específico y derramaba sobre ese carbón la mezcla perfecta, balanceada de los ingredientes aromatizantes que más tarde vamos a ver, que generaban esa reacción y levantaban ese humo para que se volviera a encender, para que se volviera a provocar el ambiente, la atmósfera. Oiga lo que le estoy diciendo. Se creaba el ambiente, se creaba la atmósfera. El altar del incienso nos habla de la creación de una atmósfera para interceder, una atmósfera para orar, una atmósfera para adorar. Y es el mueble que está delante del arca del testimonio. Es decir, la adoración, la oración y la intercesión nos lleva a nosotros hasta la misma presencia de Dios. ¿Ve qué interesante esto? La posición de ese altar no es al azar, no es porque de ahí quedó el centro, entonces pongámoslo en el centro. Porque pudo estar, sí, en el centro, pero más atrás, tal vez haciendo una línea perfecta con los otros dos elementos, la lámpara y la mesa de los panes. Pero no, está delante. ¿Por qué? Porque es el preámbulo. Eso es lo que nos lleva a. ¿Me explico? Entonces, importante. Este altar nos habla de oración. Este incienso derramado nos habla de intercesión y nos habla de una adoración. Ahora, para quemar este incienso había que estar dentro. Nadie puede quemar el incienso del altar estando fuera. Es decir, Aarón no podía llevar el incienso, digámoslo así, voy a ponerle un ejemplo, tomarlo en una mano, irse afuera al altar del sacrificio, tomar, ¿verdad?, las brasas y poner el incienso ahí y venirse con ese humo por todos. Eso no podía hacerlo. Se ponía adentro. Porque el incienso se quema en el lugar santo. El incienso se quema en el lugar santo. Pregunta de examen. El incienso se quema en el lugar santo. La adoración es en la presencia de Dios. La oración debe ser en la presencia de Dios. Por eso Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él era un altar viviente. Sígame aquí. Elías era un altar viviente. Era un hombre autorizado por Dios. Por eso descendió fuego del cielo. El fuego del cielo no descendió porque Elías hizo un altar. El fuego del cielo descendió porque él era el altar. ¿En qué se fue Elías al cielo? En un carro ¿de qué? Él era el altar.
Elías y el fuego tenían una relación estricta. Tenían una relación estricta. Elías era el altar de Dios. Por eso él con profunda revelación dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Yo soy el altar. Yo quemo incienso. El fuego de Dios viene sobre mí. Yo soy ese altar que quema constantemente. Por eso él no tuvo problemas con que descendiera fuego del cielo. Es más, él es el que propone eso. ¿Te ha visto? Primera de Reyes. Y dice Elías: y el Dios que responda con fuego. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Es la primera vez que Elías recibe una respuesta de esas? Elías sabía de lo que estaba hablando. Elías sabía de lo que estaba hablando. Elías estaba demasiado seguro de que Dios le iba a responder. ¿Y cómo? Por eso él plantea la opción. Él es el que dice que descienda fuego del cielo. No es que yo sé cómo se hace este asunto, yo conozco el tema. Ya es una relación entre él y yo. Y es una pregunta como capciosa, ¿no? O una frase que él lanza así como: somos el altar de Dios. El fuego proviene de Dios, pero el incienso tienes que tenerlo tú. Dios no pone el incienso, lo pones tú. Tú eres el altar. Olor fragante. Dice la palabra, ¿somos qué? Olor fragante. ¿A qué hueles tú cuando estás en casa? ¿A qué hueles tú cuando estás en el trabajo? ¿A qué hueles tú cuando estás totalmente solo? ¿A qué hueles? Ese es el aroma de Dios en nosotros. Pero es un aroma que percibe Dios. Nuestra oración es quemar incienso. Nuestra intercesión es quemar incienso. Nuestra adoración es quemar incienso. Oiga, con esto le voy a decir mucho. Un cristiano que no sabe orar, un cristiano que no sabe interceder y un cristiano que no puede adorar, preocúpese, porque es todo menos un altar. Porque el altar es para eso. O sea, vas a tener un mueble que no sabes para qué se usa. ¿Y esto cómo se prende? ¿Y esto cómo se enciende? Y mucha gente entonces, ¿qué hace? Le mete fuego extraño. Vamos a hablar de eso ahora. Téngalo ahí presente nada más. Fuego extraño, no se lo olvide. Palabra de examen. Aleluya. Estoy hablando mucho de examen hoy. Dios es bueno y misericordioso, pero también es justo. Este altar, enfrente de la cortina o el velo del lugar santísimo, nos habla de Jesucristo y nos dice que no hay una forma de entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, si no es a través de este altar. Nos habla de Jesús en su acción de sumo sacerdote. Dice la palabra en el libro de Hebreos que tenemos para con Cristo sumo sacerdote. Y Él está en el tabernáculo del cielo ministrando por nosotros. Dice la palabra, y Él intercede por nosotros. Abogado tenemos, ¿verdad? Para con Dios, a Jesucristo. Él es nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros. No es María, no es los santos, no es nadie, es solo Cristo. Y le guste al diablo, y le gusta al infierno, y le gusta al Raimundo y a quien sea, es Jesucristo. No hay ningún santo, ni ninguna virgen. Solo Jesucristo es el intercesor. Y Él está intercediendo, dice la palabra, por nosotros. Interceder es ofrecer incienso agradable delante de Dios. Eso es una intercesión. Ofrecer un incienso agradable delante del Señor. Una palabra que podemos usar para esto es ministrar. Ahora sí, cuando usted le dice a alguien, usted es ministro de Dios, usted le está diciendo, usted es alguien que ofrece algo delante de la presencia de Dios. Hay que tener cuidado con el tema de los ministerios, con llamar a alguien ministro, porque le estamos diciendo, usted está delante de Dios y está ofreciendo algo. ¿Qué está ofreciendo? Porque ministros hay muchos,
Pero ¿qué estamos ofreciendo? ¿Ok? Entonces, es importantísimo. Hablemos del perfume. Hay algo sumamente interesante con este perfume, y es que para este perfume se utilizan 4 ingredientes. No es solo incienso, hay 4 ingredientes específicos para esto. Hay una derivación de la mirra que se llama estacte, hay incienso puro, hay uña olorosa y hay gálbano, si mal no recuerdo, permítame nada más para estar bien claro, gálbano aromático, correcto. Son 4. ¿Qué significa el 4? 4 es el número de la tierra. 4 es el número de la tierra. ¿De dónde sube la adoración al trono de Dios? ¿Dónde están los hombres? Por eso son 4. Son 4 productos que no están en el cielo, son 4 productos que están en la tierra. Dice la palabra, y la tierra entera adora. La tierra entera adora. Este número 4 nos habla también del Jesús manifestado en los evangelios. No se le puede olvidar, lo hemos dicho muchísimo durante este estudio. Vemos a Jesús manifestado en los 4 evangelios. Por tal razón, estas 4 especies aromáticas muy finas, porque quiero que comprendamos esto no se debe ver con los ojos o con la lupa del hombre natural moderno. Tenemos que verlo en el contexto antiguo. Esto que está acá, que Dios pide, es algo sumamente caro y sumamente fino. Sí. ¿Perdón? Sí, estacte, una derivación de mirra, estoy repitiendo los ingredientes, gálbano aromático, uña olorosa e incienso puro. Esos son los 4 ingredientes. ¿Okay? Ahora lo vamos a comenzar a detallar porque hay algo muy interesante en esto. Les decía entonces, estos 4 ingredientes tienen una representación específica del lugar de la administración y de la misma esencia de Jesucristo. ¿Okay? Ahora, ¿por qué vamos a hablar de qué está hecho el perfume? Porque es lo esencial del altar. Para eso está construido. Necesitamos hablar del perfume. Hablemos del estacte. El estacte es un aceite que se extrae de la mirra. No es mirra, se extrae de la mirra. ¿Ok? Eso es importantísimo. Ahora, hay algo interesante, y es que para poder extraer este aceite se hace gota a gota. Y una forma de hacerlo es haciendo una incisión, un huequito, lacerando el árbol de mirra, llegando a lo profundo para que de ahí comience a descender la gota de estacte. Es una mirra muy pura, por decirlo de alguna forma. Esto nos habla de Jesucristo. Al estacte se le conoce como las lágrimas, ¿cómo se llama? Lágrimas del árbol de mirra. Precisamente por eso. Porque no sale a chorros. No es como el caucho, que se corta el árbol de caucho y sale un chorrito. O la savia. ¿Ha cortado usted una vez esas plantas que llaman pastoras? Usted la corta y comienza a regar así como una lechilla, ¿verdad? Una savia lechosa. Ok. El estacte no corre así. El estacte es una gota y va cayendo. Es extremadamente fino. Y hay un valor espiritual en esto. Y nos habla del sacrificio de Cristo, cómo Él descendió del cielo en forma voluntaria por cada uno de nosotros. Para obtener estacte necesitas hacer una incisión, necesitas herir el árbol de mirra para que después comience a llorar esa esencia. Jesús se hizo hombre
y descendió del cielo, así como la gota de estacte desciende de la savia del árbol, de la profundidad del árbol. Y en esa humildad de Cristo representada, Cristo fue herido por cada uno de nosotros. Es decir, cuando Cristo fue lacerado, la mirra brotó de él. No por nada, uno de los regalos que recibe de los magos de Oriente fue la mirra, que hablaba de él. Era un elemento profético que hablaba de Jesús. Amén. Entonces, es importante esto. Hablemos un poco de la uña olorosa. Este es un elemento no vegetal, aunque algunos creen que sí, tal vez hay un cierto debate con esto. Recuerde que tenemos los nombres de referencias de cosas muy antiguas. Algo se puede perder en el camino. Uña olorosa es un molusco que crece en las cercanías del Mar Rojo, como decir una almeja, algo así. Y lo que se usa de esa almeja es el borde de la concha, la parte de afuera, ¿sí? Eso se toma, se quita y se cocina a fuego intenso. Tiene que ser colocado a fuego, tostado, no en agua, tostado. Es decir, tienen que tomar eso y echarlo comal seco, fuego intenso, buen calor, y eso comienza a liberar un aroma. Eso es lo que llamaban uña olorosa. Por la semejanza se cree de esa valva, de esa almeja, con una uña, le decían uña olorosa, ¿ok? Todo el borde se lo quitaban, lo tomaban, lo ponían a secar y lo tostaban a fuego, no al sol, a fuego, para poder sacar la esencia, ¿ok? Y poder guardarla. Entonces es interesante. Esto nos habla del sacrificio de Jesús para que, ¿cómo se llama? Para que la uña olorosa funcione como tal, como esta fragancia, necesita ser sometida a altos niveles de calor, a altos niveles de fuego. El fuego nos habla de prueba. El fuego nos habla de situaciones difíciles. El fuego nos habla de momentos en nuestra vida duros de pasar. A veces pasamos por fuego. Jesús fue pasado por fuego. Oiga bien esto. Para que la fragancia se libere, primero hay que pasar por fuego. Y esto es para entendidos en la palabra. Hay gente que dice: Señor, no me hagas pasar por la prueba, Señor. Y solo del Padre Nuestro se aprendieron solo: y líbranos del mal. Es todo lo que se saben del Padre Nuestro: y líbranos del mal. Porque pasan diciéndole al Señor: Señor, la prueba. Yo no quiero la prueba, Señor. Pero no entienden que la prueba está ahí para probarte, valga la redundancia, para saber quién eres. Dice el apóstol que nosotros somos probados con fuego para ver de qué material están hechas nuestras obras. ¿Sí? Oro, plata, piedras preciosas, pasan por el fuego y se mantienen igual. Pero la hojarasca, el heno, la paja, todo eso se quema. ¿Para qué somos pasados por fuego? Para liberar perfume. Dígale a la persona que tiene a su lado: para que usted huela rico delante de Dios, primero tienes que pasar por fuego. Para que Dios huela mi fragancia, primero tiene que pasar un proceso de fuego en mi vida. Ahora, ¿a quién le gusta pasar por fuego? A nadie. ¿Sabe por qué pasamos por fuego? No fue el propósito de Dios que pasáramos por fuego, fue la decisión del hombre al alejarse de Dios. Es decir, yo elijo el proceso, yo elijo el procedimiento. Mi pecado es el que me aleja de Dios. Yo nací, tú y yo nacimos para ser olor fragante delante de Dios siempre. Pero yo no puedo ser olor fragante con tendencias mundanas. Yo no puedo ser olor fragante oliendo al mundo también. ¿Ha pasado usted por algún lugar donde hay una sequía o donde hay aguas negras saliendo? ¿Qué olor sale de esos lugares? Es un olor fétido.
Y es un olor que es molesto, es incómodo. En estos días, hoy particularmente, le decía a mi esposa, hay un olor raro por aquí en la sala de mi casa. Digo yo, tengo que encontrar ese olor. Ya me tenía conseguido ese olor. A veces pasa, en la casa de un momento a otro se libera un olor y usted, no, esto no me gusta. Y uno lo busca, lo encuentra, lo limpia y se acabó. ¿Cierto? Bueno, ¿qué pasa? Porque a veces las cosas huelen mal. O porque dejamos entrar cosas o porque lo que estaba dentro se echó a perder. Las flores, ¿a cuántas personas aquí les gustan las flores? ¿Verdad que son lindas las flores? ¿Cuándo las flores huelen feo? Las flores huelen feo cuando usted las corta y las lleva a un lugar donde no tienen que estar. Número uno, ¿cierto? Pues yo paso por un jardín y las flores no huelen feo, aunque estén muertas. ¿Por qué huelen feo? Porque las cortan, las llevan, las meten en un florero, les ponen agua y esa agua comienza a pudrirse. Oiga, y verdad que eso es fuerte. El aroma, el olor, aroma no, el olor fétido que sale de eso. Ok, ¿qué nos enseña esto? Somos olor, pero Dios decide qué es lo que quiere oler de nosotros. No es lo que yo le quiera dar. Y no es como yo se lo quiera entregar. No es bajo mi condición. Dios pidió y dijo estrictamente, quiero uña olorosa dentro de esta mezcla. Y él sabía que la uña olorosa se conseguía solamente tostando esas conchas, pasándolas por fuego, porque esto habla de Cristo, pasado por el apremio de la prueba. Y así como él pasó por la cruz, ¿qué nos dice Jesús a nosotros? El que no toma su cruz y pasa por el fuego que yo pasé, no es digno de mí. O sea, alégrese en la prueba porque a alguien le está oliendo rico usted. En medio de ese fuego le estamos oliendo rico al Señor. ¿Ok? Ahora, vea qué importante esto. Las conchas de estos animales eran inmundas. Dentro del Levítico usted va a encontrar una serie de animales puros y otros que no eran puros. ¿Ok? Y estos animales marinos no eran puros. ¿Cómo es entonces que Dios utiliza un animal impuro precisamente para el altar del incienso? Para el incienso, el perfume del altar. Bueno, esto también nos habla de Cristo, que siendo Dios se volvió inmundo. Siendo Dios se volvió inmundo como uno de nosotros. Y de lo inmundo Él resucita y se vuelve olor fragante delante de Dios. ¿Me explico? Nosotros antes éramos inmundos, pero ahora a través de Jesucristo adquirimos aroma. La prueba nos hace adquirir un aroma. ¿Ok? Hablemos del gálbano, el gálbano aromático. El gálbano no es una esencia en sí mismo, no es un aroma rico. De hecho, el gálbano solo huele mal, su esencia huele mal. Porque la función del gálbano no es generar en sí mismo aroma, no es dar aroma, es aumentar y fijar el aroma del incienso. Hay un nombre para esas cosas en la actualidad cuando uno quiere potenciar, pero no sé si se llama emulsificante o... Ahí, perdóneme que estoy bateando con todos los bates que tenga a mano, ¿verdad? Pero hay ciertos elementos químicos que sirven hoy para potenciar otros. Entonces, encontramos tal vez químicamente algunos elementos un poco tenues y los realzamos a través de colocar otra cosa. Por ejemplo, la sal, digamos. La sal nos ayuda a realzar algunos sabores, a magnificar algunos sabores. Ok, el gálbano tenía esta función dentro de esta mezcla. No solamente se quería que oliera rico, sino que oliera mucho. Y el gálbano tenía esta función, potencializaba el aroma del incienso, lo elevaba.
aún más. ¿Ok? Y no solamente lo aumentaba, sino que lo mantenía, lo fijaba, hacía que fuera constante. ¿Ok? Este gálvano entonces era como un soporte que permitía que el aroma o el perfume permaneciera por mucho más tiempo. Esto nos habla a nosotros de Jesús. Cómo Jesús nos perdura en Dios. Cómo Jesús nos potencia en Dios. Cómo al ser cubiertos por este Jesús, nuestro perfume delante de Dios es todavía más excelente. Amén. Pero como les dije al principio, esta no era una esencia dulce, era una esencia amarga, ¿sí? Y este amargor nos habla también del sacrificio de Cristo, la pasión de Jesucristo, la crítica, la traición, sus acusaciones, todo esto, de esto nos habla el gálvano, de esa fricción que tuvo Jesús, esa tortura hasta llegar a la crucifixión. Toda esa amargura que Jesús sufrió fue para darnos a nosotros la dulzura de la salvación. ¿Ok? Y vamos a la cuarta especie, que es el incienso puro. Esta es la esencia de la que Dios demanda que sea pura. No hay otra, solo de esta. Dice, quiero incienso, pero quiero que sea puro. El incienso que se usaba era una resina blanca y era precisamente la que producía el humo. Era el incienso el que producía el humo, ¿sí? ¿Ha visto usted esas candelillas o esas varillas que ponen, verdad? Que llaman de incienso, aromatizantes de la casa. No las use. Discierne espiritualmente lo que eso significa. Nada más se lo traigo a memoria para que usted sepa de qué le estoy hablando. Cuando usted lo enciende, ¿qué es lo que hacen? Comienza a botar humo. Humo, 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 humo y humo y humo. ¿Ok? Esa es la función del incienso. Entonces, el incienso no solamente potencializaba la fragancia en general del perfume con su participación en la mezcla, ¿ok? Le daba el toque de incienso que se ocupaba, sino que la hacía visible. Es decir, no solo huele, sino que se ve. Por su fruto le conocerás. Hay algo importante de Dios en nosotros, y es que llevemos buen fruto. Dice, si permanecen en mí y yo en ustedes, ¿qué llevaremos? Buen y mucho fruto. Es decir, para ser como Cristo tenemos que dar fruto. Si no damos fruto, no somos como Cristo. Y si no damos fruto, es porque no estamos pegados con Cristo. El fruto es lo que se ve. El humo del incienso es lo que se ve. Y para eso era el incienso, para que el sacerdote pudiera mirar, no solamente oler, porque el olor, escuche bien, es residual. Usted entra a una habitación que ha sido aromatizada y pudo ser aromatizada el día anterior y todavía hoy puede estar oliendo un poco, pero ya no hay fragancia, es residual, es lo que quedó. Bueno, el humo era esa forma fácil de advertir que el incienso estaba o no encendido. Mientras estaba encendido había humo. Cuando se agastaba, cuando se acababa, ya no había humo. ¿Cuál era la misión de Aarón? Que no deje de oler, que no deje de echar humo. Ya se estaba acabando. Por eso Dios dice, mañana y tarde. Dios tiene los tiempos claros. Mañana y tarde, mañana y tarde. No se lo olvide que es mañana y tarde. Entonces se encendía de nuevo ese altar, se ponía mezcla fresca y comenzaba el humo a salir. Ahora, note esto. Este incienso tiene que ver con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, el perfume que liberó este sacrificio fue como de incienso puro. Fue algo que llegó hasta las narices de Dios. Y Dios pudo recibir ese olor fragante. Para Dios, dice la palabra, Dios pedía que quemaran las grosuras de los animales,
pedía que quemaran y que eso era para Dios olor fragante. Ahora, yo no sé si usted ha olido las grosuras de un animal quemándose, las vísceras. La grasa quemada no huele rico necesariamente, no es un aroma que uno estaría ahí, qué rico, grasa de chancho, delicioso, perfume de grasa de cerdo, usted no hace eso, no es un olor rico, no es un olor que usted se pondría en las mañanas, porque para Dios lo importante no era a qué olía la grasa del animal, sino el acto de obediencia. Dios huele la obediencia. El acto era: presenta el animal en sacrificio y yo miraré el sacrificio, y el aroma que despida tu obediencia es lo que llega, porque el aroma no va a llegar a Dios, mi hermano. O sea, eso no. ¿Me doy a entender? Ese aroma se dispersaba. No era que el aroma era especial, místico y que llegaba hasta el tercer cielo y entonces Dios olía cordero quemado. No, nada de eso. La obediencia. La obediencia. ¿Cómo están los niveles de obediencia? ¿Qué tanto incienso estás quemando en tu vida con tu obediencia? Ahora, note esto. Dios dijo qué quería, dijo cómo lo quería, dijo cuándo lo quería y dijo dónde lo quería. Y con ese conjunto de preguntas nosotros entramos en una crisis terrible, porque no lo hacemos cuando Él quiere, ni lo hacemos cuando Él quiere, ni lo hacemos con lo que Él quiere, y siempre preguntamos ¿y por qué? Es nuestra naturaleza humana fracasada. Dios dice: ¿me quieres adorar? ¿Quieres orar? ¿Quieres interceder? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Ustedes piden y no reciben por lo que piden, porque piden como mal. Es decir, se meten al altar, prenden el incienso y el incienso no le llega a Dios. ¿Por qué? Porque no están usando los ingredientes que el Señor fijó. Es que ya no hay uña olorosa, entonces yo voy a echar ahí chucheca. ¿Le ha pasado? ¿Ha ido usted a hacer algo para su casa pensando en un material y dice: bueno, no hay, pongámosle esto? Es que ese es muy caro, mejor pongamos uno más baratico. Es que aldabas de hierro, no, mejor unas de latón. Ahí aguanta, ahí aguanta. ¿Ah? Y nosotros somos los que manejamos los presupuestos, manejamos las calidades y después estamos llorando por los resultados. Bueno, Dios dijo: quiero estos elementos en las cantidades que yo los pido. Y además suelta un misil y dice: y aquel que se ha encontrado en el pueblo haciendo un incienso para uso personal con esta mezcla, sea cortado del pueblo. Este era el perfume de Dios. Yo le voy a hacer a usted una pregunta: ¿para qué usa usted la oración? Sí, pero ¿para qué usamos la oración? ¿Para nosotros o para el propósito, para Dios? ¿Para qué usamos la intercesión? ¿Para qué usamos la adoración? ¿Sabía usted que hay muchos cristianos que no saben orar? Lo que hacen es llorarle a Dios sus penas a través de una oración. No saben lo que es una oración. No conocen el significado de una oración. Viven frustrados en su vida y transmiten esa frustración. Hay cristianos que no adoran, no pueden adorar. No pueden adorar, no tienen nada que decirle a Dios. Oiga, esto es una línea muy frágil y es compleja. Hay cristianos que no pueden decirle nada a Dios porque no hay nada dentro para decirle a Dios. Y ese cuento: no, es que yo adoro con la mente. No, mi hermano, olvídese usted de eso. No. Nada de conexiones ahí astrales. Nada de eso. Hay gente que no sabe. ¿Por qué? Porque han cambiado los elementos del incienso, las dosificaciones,
el lugar, el por qué, todo lo hemos modificado. Cuando Dios le entrega a Moisés el diseño, no los diseños, el diseño del tabernáculo, le está diciendo, si lo vas a hacer, es como yo te digo. Si ves que no lo vas a hacer, no te metas. Pero eso sí, si lo hace mal, yo no vivo en ese lugar. Porque yo no voy a vivir en un lugar que usted me quiera hacer. Yo vivo donde yo le dije que yo quiero estar. ¿Por qué? Y aquí uno dice, pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios no nos da la oportunidad de hacer nosotros tal vez pensarlo diferente? ¿Por qué Dios no nos da esa libertad de tener ese tire y encoge? Porque detrás de todo lo que Dios pide hay un diseño, hay un porqué oculto para nosotros. Moisés no sabía que estaba hablando de Cristo, Moisés no sabía que estaba hablando de la iglesia futuro, Moisés no sabía nada de eso, estaba detrás del velo, estaba behind the tree, no estaba en nada. Moisés no sabía nada. Por eso el modelo tenía que ser exacto. Exacto, tenía que ser exacto. Hay una corriente hebrea que enseña esto y quiero dejársela a usted hoy. Dice que cuando, usted sabe que Moisés sacó agua de la peña 2 veces, una recién saliendo, ¿verdad?, de Egipto y otra años posterior, bueno, tiempo después. La primera vez Dios le dice, golpea la peña. La corriente rabínica dice que el golpe debía ser uno. Moisés toma la vara, golpea y el agua brota, mana de la peña. Pero posteriormente pasa el tiempo y Dios llama a Moisés y Aarón y Moisés comienza a soltarle la retahíla a Dios. Este pueblo me tiene cansado, estoy aburrido, ya no lo aguanto, qué pereza, y todo el asunto que empieza a hablarle a Dios. Y Dios le dice, vaya y háblele a la peña. Pero le dice, agarre la vara. Sonó como pachuquillo, ¿verdad? Pero no, el bastón, ¿verdad? No fue que Moisés agarró la vara, ¿no? Sí, es que dicen que Moisés agarró la vara y le pegó la roca. Pero no, es otra cosa. Y dice que toma la vara, dice, ve con Aarón y háblale a la peña. Y se va Aarón con Moisés y comienza Moisés a recriminarle al pueblo. Ustedes, rebeldes, inmerecedores de nada. Y dice que ha tomado la vara y le ha dado un par de manazos a la piedra, que por gracia brotó. Pero Dios llama a cuentas a Moisés y le dice, a Moisés y a Aarón. ¿Por qué Aarón? Porque no intervino, porque dejó que le pegara a la peña y no hizo nada. También estaba encanfinado con el pueblo. Y dice que después lo llama a Moisés y le dice, por cuanto le golpeaste la peña y yo te dije que le hablaras, no entrarás. Ahora, usted dirá, todo lo que pasó Moisés, qué injusto que es Dios. Después de tanto que le sirvió, todos los mejores años de su vida se los entregó al pueblo de Israel, ¿verdad? Dirían ahí. Y Dios aún así no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Esto es lo que dice la corriente rabínica. Porque cuando Dios le dice la primera vez que golpee la peña, está hablando del sacrificio de Cristo. Ese golpe profético a la peña era golpea, es decir, haz que muera para que brote vida a través de ella. Cristo tenía que morir, era la roca, ¿sí?, sobre la cual se fundamenta todo el edificio, dice la palabra. Cuando Moisés golpea, Moisés no sabe que proféticamente está golpeando a Cristo, entre comillas, habla de la muerte de Cristo, ¿sí? La segunda vez no le dice que la golpee, le dice que le hable. ¿Por qué? Porque Cristo muere solo una vez. Cuando Moisés golpea la peña, crea un antidiseño. Dios
el diseño era este: se golpea la roca una vez, muerte de Cristo, pero de esa muerte Jesús resucita, sale vida, hay agua, ¿ok? Pero ya después no es necesario golpearla, ahora solo llegas hablando con Él y vuelve a brotar lo que tú necesitas de Él. Muchas veces nosotros pasamos golpeando la roca y le damos a la roca, y cada vez que nos va mal golpeamos la roca y después decimos: pero ¿por qué no veo la tierra prometida? Porque no hemos entendido el diseño, no hemos dimensionado el diseño, no se nos ha revelado el diseño. No es golpear a Cristo, es hablar con Él. Dice la palabra: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él lo dará. O sea, ya no golpees la roca, ya Él murió una vez, era una vez que tenía que morir. Ve qué interesante cómo esta corriente rabínica nos muestra una esencia del por qué el incienso, el tabernáculo, el todo tenía que ser construido de una forma específica. Hay cosas que usted y yo, mi hermano, hoy no entendemos, y tenemos una consecuencia que no entendemos por qué, pero es porque no se nos ha abierto la revelación, es porque no hemos entendido el por qué Dios puso eso ahí. Porque Dios puso 2 árboles en el huerto de Edén. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo lo otro? ¿Por qué Dios fue el que cerró la puerta del arca? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Y uno en su humanidad y en su carne dice: es que Dios es malvado. No, Dios no es malvado, es que yo no estoy viendo lo que Dios tiene detrás de eso. Por eso, mis amados, la palabra se obedece. Cuando usted recibe una instrucción de Dios, es para que la obedezca, no para que la tramite. No para que le meta mente, para que le meta carne, para que le meta intención. No, es para que lo haga nada más. Porque tú no sabes qué hay detrás. Moisés golpea en su ira, en su cólera, se desahoga con la peña. Y Dios le dice: tocaste mi diseño, no vas a entrar. Oiga esto es muy fuerte. No entra a mi presencia alguien que no entienda el diseño. Hay tantos cristianos que dicen: ay, la presencia de Dios. ¿Cuál presencia, mi hermano? Si ni siquiera saben quiénes son. Porque confunden emociones con el humo de la gloria. Y hace rato el altar dejó de echar humo y no se han dado cuenta. Se lo demuestro. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, borrachos hasta lo último, agarraron fuego de su casa sabiendo que no debían hacerlo, y se fueron y se metieron al lugar donde no podían entrar, tocaron lo que no debían tocar, y cuando pusieron ese fuego en el altar, antes de que empezara el incienso a arder, oiga, antes de que empezara el fuego a arder, dice que del arca de la alianza salió el fuego de Dios y los consumió. Y cuando ellos caen, la orden de Dios es: saquen esos cuerpos, y Aarón, usted no me llora. ¿Qué Dios más malo? Pero ¿por qué? No, es que Dios es un Dios de justicia, y Dios dijo: esta es la forma. Si tus hijos no se alineen, yo trato con ellos. Usted sigue adorando, o también lo sacan del mecate, ¿verdad? Mis amados, a veces nosotros lloramos las consecuencias de nuestros actos y pasamos diciéndole a Dios por qué, y Dios nos dice: váyase a la palabra y se va a dar cuenta por qué. Estás totalmente desalineado, no estás entendiendo los propósitos, los preceptos, no estás entendiendo de qué se trata todo esto. Camina en mis principios, camina en mis preceptos. Por eso dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Cuando yo camino en los preceptos de Dios, me va bien, se me abren puertas. Las que tienen que cerrar se cierran porque tenían que estar cerradas, pero yo entiendo por qué se cerraron y entiendo por qué se abren las otras, y sé que Dios es retributivo, sé que Dios me va a dar cada vez más. Yo sé que Dios tiene tiempos para todo en mi vida, y eso
y soy lleno, soy inmerso en una paz, dice la palabra, la paz que el mundo no entiende, la paz que solo Dios me puede dar. ¿Por qué? Porque vivo bajo la sombra del Omnipotente, bajo el amparo del Altísimo. Esa es mi habitación, dice la palabra. Ahí vivo yo, ahí estoy escondido juntamente con Cristo en Dios. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas, bla, bla, bla. Todo lo que la palabra a mí me enseña. Pero yo debo entender entonces que las cosas, para que toda la palabra, los códigos de bendición se cumplan en mi vida, yo debo cumplir con los códigos de obediencia. Si yo fallo en la obediencia, no tengo acceso a reclamar la bendición. No funciona así. Por eso el Señor, uno que hablaba muy bien esto era David, y decía: examíname, oh Dios, conoce la intención de mi corazón, que sea examinado por ti y no juzgado por el impío, dice David. Que Dios nos examine. Espíritu Santo, examíname, háblame, ¿qué está mal en mí? ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a poner un profeta, pero así, eso sí, un profeta de verdad, que te va a decir, te va a poner un pastor, te va a mandar un texto en la palabra. Vas a estar ahí viendo YouTube en algún momento y un momento a otro apareció un mensaje y es Dios que te dijo algo y tú dices: ¿qué es esto? Una palabra de Dios. Es que Dios se vale de cualquier medio. Vas ahí caminando por la calle y pasa alguien, un alcohólico, y te suelta una palabra y usted dice: ¿y este? Es que hasta los burros hablan. Cuando Dios tiene que dar un mensaje, hasta los burros hablan. O sea, Balán iba para el monte y se frena la mula y empieza a darle garrote a la mula y ya se obstina la mula y le dice: ¿pero qué es la cosa? O sea, ¿qué? ¿No estás viendo el ángel? Yo soy la mula y yo veo el ángel. Vos sos el profeta y no estás viendo nada. Horrible. ¿Me explico? La mula vio lo que el profeta debía ver. A veces Dios pone mulas delante de nosotros para que nos abran los ojos. ¿Quiere que le vaya bien? Obedezca la palabra. ¿Quiere que le vaya bien? Sea fiel a la palabra. No la cambie, no la altere, no le ponga: es que yo pienso, es que yo. Cuando usted dice: es que yo lo veo diferente, ya te perdiste. Eso no lo entiende Dios, eso lo entiende usted. Ay, es que para mí es que no es así. Para mí, yo creo que las cosas son diferentes. Usted puede creer lo que a usted le dé la gana, que Dios simplemente va a actuar en función de su fidelidad y Él va a decir: piense usted lo que quiera, aquí está el precio, el premio por lo que usted hizo. Pero Señor, es que usted piensa como usted quiere. Entonces reciba usted como usted quiera, pero de mí usted va a recibir lo que es justo. Y entra la retribución de Dios, ¿ok? La advertencia de este incienso es que debe ser puro, santo, bien mezclado. Ahora, Dios no es un Dios de mezclas, ¿sí? Pero cuando hablamos de ese tipo de mezclas, de las que Dios no está y no ve con buenos ojos, es cuando tomamos las cosas que Dios no pidió que hiciéramos y las mezclamos con lo que Dios pidió que hiciéramos. Hacemos esas mezclas raras que cambian la estructura de lo que Dios nos pidió. Esta mezcla es: toma los 4 ingredientes y fúndelos de forma que sean uno solo. Aquí no se está hablando de algo intrínseco de la persona de Dios, la divinidad de su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en uno mismo. De eso nos está hablando el incienso. Esto nos está hablando de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, uno solo. Está hablando de lo que Jesús oró en Getsemaní por sus discípulos y le dijo: Señor, que ellos sean uno,
aunque son muchos, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Me doy a entender? De eso está hablando este incienso. Dice, y que la mezcla esté perfectamente balanceada y perfectamente hecha, de manera que los elementos no se separen entre sí, sino que todos juntos logren el objetivo para el cual fueron creados: la unidad del cuerpo de Cristo. Tú eres mirra, tú eres uña olorosa, tú eres lo que Dios ha determinado. Y juntos, ¿qué hacemos cuando nos reunimos? ¿Levantamos qué? Un perfume de adoración. Levantamos cada vez que oramos un perfume de adoración. Cuando intercedemos levantamos un perfume que Dios no puede resistir. ¿Por qué? Porque una iglesia que se alinea en la palabra no puede resistirla el cielo y tampoco la soporta el infierno. Unidad. Vamos sobre la unidad. Los materiales del altar, dos materiales simples y los hemos visto ya: madera de acacia cubierta de oro. Humanidad y divinidad. Dentro del lugar santo ya no existen artículos de cobre, lo que hay es oro. Oro, madera y oro. ¿Ok? El tamaño, esto es interesante. El tamaño del altar del incienso, dice la palabra que en el ancho mide 1 codo por 1 codo, un cuadrado, pero de alto medía 2 codos. Esto es impresionante, esto es lindísimo para los que les gusta sumar. Un codo nos habla de un solo Dios. Jesucristo es el único camino, la única verdad, es la vida. Uno. Dios es uno. Dios le dijo al pueblo: yo Jehová, uno soy. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Me doy a entender? Este codo por codo no se mide en 1, 2, 3, 4. No es que son 4 codos, es 1 codo por 1 codo. Nos habla de Dios específicamente, nos habla de Cristo y nos habla de una única forma de adoración, de oración y de intercesión, la que Dios instituyó. Todo lo demás puede ser cualquier otra cosa, pero a Dios se le adora como Él determinó que se le adora, porque es lo que Él escucha. Cuando usted le hacen un examen oral, por ejemplo, y el maestro a usted le hace una pregunta específica que requiere una respuesta específica, y usted comienza a irse por las ramas, como tratando de enredar el asunto, no sé, entre más palabras tenga, dice mi esposa, entre más respuesta haya, y entonces el maestro lo detiene y le dice: respóndame específicamente lo que le pregunté. Quiero una respuesta específica. Una. Usted tiene que darle esa respuesta. Bueno, cuando Dios te dice: quiero que me adores, ¿cómo quiere Dios que le adoremos? ¿Alguien sabe? ¿Ah? En espíritu y verdad. Con canciones. ¿Qué hacen en las iglesias? No. Con grupos famosos que hay hoy por hoy, ganando premios Billboard. No. En espíritu y en verdad. ¿Me explico? Eso es lo que busca Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Quitamos el espíritu y quitamos la verdad y metemos canciones muy bonitas, emocionales y cargas. Sacamos el espíritu y la verdad y cogemos cualquier canción sucha que salió por ahí, cualquier sancocho de alguien que sintió y tuvo una experiencia muy linda, y cantamos esa. ¿Por qué?
Ay, es que usted no sabe lo que yo siento cuando oigo esa canción. Ah, ¿y qué sentirá Dios cuando lo oye a usted cantar eso? ¿Usted se ha preguntado eso? Hoy es la noche de las preguntas así incómodas, ¿verdad? ¿Qué sentirá Dios cuando nosotros le cantamos, traigo mi perfume? Y Dios dice, ¿tu perfume o el perfume que yo te pedí que trajeras? Qué silencio más incómodo, ¿verdad? Y dice, hoy te quiero ungir, ¿verdad? Qué bonito, toda la pieza, súper. Pero, ¿cuál perfume estás trayendo? Cristo es el perfume. Cristo es el perfume. Oiga esto, que se le revele. Cuando la mujer derramó el nardo puro sobre los pies de Jesús, era lo más valioso que tenía, siendo parte del pueblo, no teniendo acceso como sacerdote. El nardo puro no es el perfume del sacerdote, es el perfume del pueblo. Y no era porque por ser nardo puro, fue por el acto de desprendimiento que Jesús dice, esta mujer entregó esto. Pero a un sacerdote no se le pide nardo puro, se le pide el incienso del altar del incienso, que está compuesto de 4 elementos importantes. Si usted le llega a Dios con nardo, usted le está diciendo a Dios, no me interesa cómo se le llega por el altar del incienso, porque yo traigo nardo. Y Dios dice, pero es que usted no es nada, usted no es del pueblo, usted es sacerdote. Su instrucción es otra. ¿Está recibiendo acá? Su instrucción es otra. No me venga con nardos, no me venga con colonia, no me venga con Old Spice porque esa huele muy rico. No me venga con lo que usted quiera traerme. No me venga con la colonilla que se encontró ahí. ¿Dónde está el incienso puro? ¿Dónde está la uña aromática? ¿Dónde está el estacte? ¿Dónde está el gálbano? En las medidas correctas. Porque usted me va a adorar con aquello que representa lo que yo quiero proféticamente delimitar. ¿Me está siguiendo acá? Yo sé que esto es muy fuerte, mis amados. Pero es que tenemos conflictos teológicos en nuestra cabeza. Y entonces, es que la gracia, ahora entonces cambiamos todo esto por nardo. Mi hermano, y a veces ni nardo traemos. Lo que traemos es el revoltijo interno y con eso venimos y le decimos, bueno, hey Dios, si le gusta, bueno, y si no, voy a ver qué hace usted. Es más, ¿sabe qué hacemos? Venimos y nos sentamos, hoy no voy a adorar. ¡Ah! Y Dios, oh, no va a adorar hoy. Yo me voy, yo me bajo del trono, ya me bajo del trono, no me quiere adorar. La percepción que tenemos, castigamos a Dios. Ah, no me dio lo que quería, entonces yo no adoro. No adore, no se preocupe. Dios no necesita su adoración. Usted necesita que los ojos de Él estén puestos sobre usted. Mire, estos temas, mi hermano, no son sencillos de predicar. Provocan muchas reacciones, así como, ¡ay! No ofrezca nardo. Pase por el proceso para convertirse en el incienso del altar. Permítale a Dios pasar por el proceso para convertirse en el incienso del altar. Amén. Ya vimos la posición, está estrictamente de frente del arca de la alianza. De frente, en el lugar correcto. Sus cuernos, los 2 altares del tabernáculo tenían cuernos. ¿Y recuerda qué significan los cuernos? ¿Alguien me puede decir qué significaban los cuernos? No, no para qué. ¿Qué significan? El significado. Poder.
Los cuernos en la antigüedad eran un significado de poder. Estos cuernos en el altar de, de- de bronce, en el altar del sacrificio, nos hablaban de los evangelios y la representación o manifestación de Jesucristo en cada uno de ellos. Recuerde que Mateo nos está hablando de la revelación del Rey. Encontramos a Marcos con la revelación del siervo, Lucas con la revelación del Hijo del Hombre y Juan con la revelación del Hijo de Dios. Esta misma revelación la encontramos en el altar del incienso, porque el altar del incienso es Cristo, sigue siendo Cristo. Ahora, escuche bien esto. Hablamos de que este altar que está frente a este lugar del arca del pacto, que tiene 4 cuernos que representan a Jesucristo, tenía una altura de 2 codos. ¿Por qué 2 codos? ¿Qué significa el número 2? Significa unidad. 2 significa unidad. Pero si habla de Cristo, no puede estar hablando de Dios, porque Dios no se representa por el 2, se representaría por el 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí faltaría alguien en la ecuación, porque habla de Dios y habla del hombre. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, sea como nosotros en la tierra. De eso habla el altar del incienso. Cuando usted entra en adoración, oración e intercesión, usted se va haciendo cada vez más como es Dios. Cristo te envuelve. El espíritu del Hijo que había en Cristo, dice Romanos capítulo 8, te envuelve. Y ya Dios no te ve como alguien separado, sino que te ve inmerso en Cristo. Dice la palabra que nosotros estamos en Cristo, dentro de Cristo, contenidos en Cristo. Es donde estamos nosotros. De eso habla el altar del incienso. Cada vez que usted se presenta ahí, cuando el sacerdote se presentaba, ¿qué veía a Dios? Al hombre acercándose a Dios. Y siendo uno, la unidad perfecta, lo que se había separado. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. 2, unidad. Cielo y tierra se unen a través de la adoración. La queja no nos une con Dios, la inestabilidad no nos acerca a Dios. La adoración, la oración y la intercesión que Dios pide nos acerca a ser cada vez más como es Dios. Jesús decía, yo no digo nada que no haya escuchado decir del Padre. Tú debes ser la boca de Dios. Y para ser la boca de Dios tienes que ser el oído receptivo para esa voz. Tú escuchas, tú hablas. Amén. Entonces es interesante este número 2. Los 2 elementos que nos quedan son la corona. En la parte de arriba había una corona, ¿sí? Digamos como una corona. Esto habla de divinidad en todos sus extremos. Habla de divinidad. Habla del Señor resucitado, nuestra esperanza en gloria. Habla de Jesús en la plenitud de su deidad. Es una visión profética de Jesús como sumo sacerdote oficiando por nosotros en el cielo. Ya no como un hombre entregando su vida como un cordero, sino como el sumo sacerdote ofreciendo su sangre en el lugar santísimo en el cielo. ¿Me doy a entender? De eso nos habla esta corona. Como Jesucristo a través de su muerte y resurrección, dice la palabra, que fue tomado y fue subido, fue elevado su nombre a lo más alto. Y le fue dada toda gloria y honra, poder y potestad y autoridad para dominar sobre toda la tierra y todo lo que en ella hay. Nos habla del Cristo glorificado. La corona que había en el altar, en la parte de arriba, esa coronita que está ahí, que se ve alrededor, dentro de los cuernos, esa corona nos habla del Cristo glorificado. Y las varas, recuerde que este altar tenía unos corchetes o unos aros, igual que el altar
del sacrificio por donde pasaban unas varas, que eran para transportarlo, pero estas varas eran de oro, recubriendo la madera, ¿verdad? Madera recubierta de oro. ¿De qué nos habla esto? Madera de acacia, muerte; oro, divinidad. El Cristo muerto, crucificado, y el Cristo resucitado. De eso nos habla. ¿Ok? Entonces, cada vez que veamos el altar del incienso, hablamos de la muerte y resurrección de Jesucristo, representados en las varas. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por el estudio de esta noche? Oramos. Amado Dios, gracias, porque no se acaba tu revelación. No se acaba, Señor, la palabra de sorprendernos. No se acaba, Señor, tu Espíritu Santo de traer a nosotros una profundidad cada vez mayor. Es rico, es sustancioso escudriñar la Escritura, Señor. Gracias. Y nos falta más, Señor, pero tú poco a poco nos irás revelando y haciendo profundizar más en el escrito bíblico para entender y poder dimensionar quién es Jesús, la sombra profética del antiguo pacto, y quiénes somos nosotros hoy representados juntamente con Cristo en el nuevo pacto. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y todo lo que harás. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.